Buenas tardes a todos. Bienvenidos al evento Claves para dominar los aspectos cambiarios y financieros en el comercio global. Está con nosotros esta tarde Erwin Blanco, de la firma de Blanco de Castro Asociados, y José Luis Salgado, socio de la firma RSM de Colombia. Vamos a tener este espacio pues para que ustedes aprovechen este conocimiento de los expertos, de la mano de los expertos. Al final de la presentación vamos a tener unas preguntas, pues unos 10 o 15 minutos en preguntas. Y ya si queremos profundizar en más temas, vamos a tener unos eventos con actualización profesional y formación profesional del X, a los que van a poder acceder más adelante en un evento pues ya privado para pues adquirir este ingreso. Entonces, doctores, los dejo. Si quieren hacer una breve presentación, por favor, y pues el escenario es todo de ustedes. Bueno, Catalina, muchas gracias a ti, a Messi, por supuesto, por acogernos aquí en su casa para tratar una temática que sin duda tiene incidencias prácticas en lo que es la moderación de negocios, no solamente desde la perspectiva internacional, sino también nacional. Hoy nos proponemos, con mi colega José Luis Salgado, poder adentrarnos en algunos aspectos propios de esa temática y seguramente al final vamos a poder tener la claridad meridiana sobre estos aspectos que nos proponemos en esta tarde poder socializar. José, ¿cómo la ves? Sí, pues digamos que lo importante es que aquí estamos combinando algunos espacios en los cuales Erwin pues es especialista en temas de aduanas y de comercio exterior, y yo soy del área de auditoría. Yo tengo un enfoque mucho más de auditor, de revisar los estados financieros. Entonces la idea es que podamos compartir experiencias, casos prácticos, de cuál puede ser el impacto de todo lo que va a decir Erwin en materia aduanera, cambiaria y en general de comercio exterior, y que pueda impactar de alguna manera los resultados de la compañía y sus estados financieros para la alta gerencia. Perfecto. Entonces, doctores, adelante. Bueno, un saludo muy especial igualmente a todos los que están en este momento conectados, atentos a escucharnos en esta tarde. Y pues sin más demoras, quisiéramos dar inicio a la presentación que hemos preparado. Y para ello quisiera poder plantear la siguiente reflexión. Cuando nos ubicamos desde el punto de vista corporativo de una sociedad que tiene dentro de su actividad cotidiana transacciones con el exterior o que proyecta incursionar en el desarrollo de operaciones transfronterizas, surge desde luego una serie de aspectos que se deben observar para que esa iniciativa de internacionalización esté desarrollada dentro de un marco de gestión de riesgo y de certidumbre jurídica. Son varios los aspectos, desde luego, que emanan de esta planeación que se debe considerar, pero me quiero referir específicamente a los siguientes aspectos que resultan claves. El primer aspecto es el contractual. Cuando se llega a entablar una relación con un tercer actor que está ubicado en un lugar geográficamente diferente al nuestro, hay un elemento básico que se debe considerar, y es que lo que se pacte entre las partes debe quedar contenido dentro de un documento que mañana más tarde permita tener la claridad necesaria de, primero que todo, qué fue lo que las partes quisieron acordar. Eso es básico. Y segundo, tener la posibilidad de establecer en ese acuerdo lo que yo denomino cláusulas de salida. Porque Efromovich le dijo a su hija en algún momento: no pienses tanto en el hombre con el que te vas a casar, sino con el que eventualmente te vas a separar. Entonces, desde luego, al inicio todo es amor, pero en el camino suceden cosas, no solamente por decisión de las partes, sino por factores exógenos, como puede estar hoy en día ocurriendo con el tema arancelario,
en donde definitivamente una relación que se gestó sobre unas situaciones que se manejaban de determinada forma en un momento en particular, mañana más tarde tienen un viraje, no por decisión de las partes, sino por un tercer actor, y si estas partes dentro de su acuerdo no incorporaron la forma de poder solucionar esas situaciones que surgen en el camino, vamos a estar amarrados a un acuerdo que probablemente va a ser difícil de desatar. Entonces, lo primero a lo cual debemos nosotros colocar un foco es al tema del documento en el que las partes van a depositar esa intención de lo que van a llevar a cabo. El segundo aspecto que se debe tener presente es relacionado con el tema tributario. En la medida que cuando se lleva a cabo una operación transfronteriza, eventualmente puede que el hecho económico que se va a desarrollar dé lugar a que el sujeto ubicado en Colombia se pueda ver abocado a que deba tributar no solamente en Colombia, sino también en un tercer país. Para ello existen instrumentos como los acuerdos de doble tributación que se debe revisar para que se tenga claridad de lo que se denomina la tasa efectiva de tributación que va a tener la operación y con base en ello poder hacer una moderación plasmada en una certeza financiera y tributaria de ese ejercicio internacional. El tercer aspecto que sin duda resulta clave tener en cuenta es el aspecto aduanero y de comercio exterior. En la medida que es bastante probable que una operación que no incorpore una planeación adecuada para el uso de los instrumentos disponibles de comercio exterior pueda, si bien no exponer a un riesgo a la organización, sí evitar que pueda optimizar su rentabilidad por no usar esas herramientas que están dispuestas en la normatividad colombiana o en la normatividad foránea. Entonces, desde luego, revisar el componente aduanero y de comercio exterior dentro de esta planeación se hace absolutamente indispensable. Y por último, está el aspecto cambiario. Como quiera que al gestar esta relación transfronteriza, deberá existir en algún momento un giro de divisas al exterior si estamos ante una compra, venta de bienes o de servicios, o habrá un envío de divisas desde Colombia al resto del mundo si estamos ante una compra o si es una importación, habrá un giro por una compra que le estamos haciendo a un proveedor o una venta que le estamos haciendo a un cliente. Entonces, el tema cambiario involucra no solamente el aspecto de compraventa, sino que todo aquel hecho económico que dé lugar al envío de divisas o a la recepción de divisas, bien sea por endeudamiento, por inversiones, por actividades de joint venture, etcétera, etcétera, involucra un aspecto cambiario que se debe tener presente. Y todos estos aspectos, entre otros, por supuesto, deben entenderse con lo que son eslabores de una misma cadena. Entonces, pensemos que existe una cadena que está conformada por diferentes eslabones. Uno se preguntaría, ¿cuál de los eslabones de la cadena es más importante? Y la respuesta a la que llegaríamos es, todos los eslabones son igual de importantes, porque en la medida que se rompa un eslabón, la cadena deja de realizar la función para la cual está, que es precisamente consolidar, atar ese hecho económico que se está llevando a cabo por parte, en este caso, de la compañía colombiana. Hoy en día, de estos diferentes eslabones, queremos focalizarnos específicamente en el eslabón de cambios internacionales y probablemente tendremos algunas aproximaciones a algunos de los otros eslabones que nos permitirán contextualizar lo que hoy en día vamos a tratar. Y de parte de José, ahora le daré la palabra, seguramente él complementará los efectos de ese hecho económico desde la perspectiva de los estados financieros de las organizaciones, que deben ser entendidos precisamente como esa hoja que le permite a los diferentes stakeholders conocer
cuál es la situación de la compañía con la cual están haciendo ese negocio o esa actuación internacional. Con esa introducción, José, yo quisiera preguntarte a ti, antes de entrar en materia, ¿por qué es importante que dentro de un estado financiero se haga el reconocimiento del hecho económico y de los efectos que ese hecho económico deriva para que los stakeholders tengan la claridad de cómo es la situación de la empresa? Desde tu perspectiva de auditor, ¿cuál es esa importancia que debe tener los estados financieros? Bueno, Erwin, muchas gracias. Sí, pues yo creo que son como varios aspectos. Entonces, tú mencionaste varios en los cuales desde el punto de vista de la auditoría es importante. Tú mencionaste el tema contractual, todo de acuerdo de compra o de venta o de cualquier hecho económico de un arrendamiento debería estar acordado mediante un contrato, ya sea verbal o a través de un contrato por escrito. Mencionaste el eslabón del tributario. Ya vemos que el efecto tributario tiene un efecto en los estados financieros a través de ¿qué? A través de unas declaraciones de impuestos como es el IVA, la retención de una fuente, industria y comercio y todos los demás impuestos que tienen que ver con un impacto en los estados financieros. El tercero que mencionaste, pues es el aspecto, lo voy a combinar entre comercio exterior y cambiario. Esa es la dinámica del negocio. Si estamos hablando de una compañía comercializadora, pues yo cada ratito estaré importando mercancía con el propósito de manufacturarlo o simplemente comercializarlo, ya sea en el mercado interno o a través de unas exportaciones. Pero como son importaciones y debo pagar al exterior, y cuando son exportaciones debo recaudar de las compañías del exterior, pues todo esto liga con los estados financieros, a través de lo cual nosotros desde el punto de vista de auditoría o de los stakeholders, pues es un reflejo de la realidad económica y la situación financiera de las compañías. No menos importante señalar que en Colombia pues están vigentes dos marcos de información contable, uno para las pequeñas y medianas entidades y otro para las grandes entidades, entre comillas, que utilizan un marco normativo más exigente en temas de reconocimiento y en temas de revelación, que son las normas internacionales de información financiera. Entonces, para concluirte la respuesta, Erwin, respecto a tu pregunta, pues todo lo que tú vas a hablar tiene un efecto directo en los estados financieros. Seguramente ahí la idea es que cuando hagamos el caso por caso, podamos ver los efectos de impacto en los estados financieros y les daremos a conocer algunos tips en temas de control interno también, que es importante para la trazabilidad y la transaccionalidad de las compañías. Perfecto, yo creo, José, que está planteada la intención de lo que vamos a votar en esta tarde de charlas aduaneras y ponentes. Entonces, con esto vale la pena que ya entremos en materia, particularmente en la presentación que hemos hecho para ustedes. Y quisiera iniciar con lo siguiente. En Colombia, cuando hablamos de el régimen cambiario, debemos ubicarnos en que existe lo que se denomina la colaboración armónica. No voy a entrar, digamos, en particularidades legales, pero esa colaboración armónica está planteada de la siguiente forma. Por virtud de la Constitución política, el legislativo, es decir, el Congreso, emite algo que se llama una ley general, que es una ley marco, en virtud de la cual, una ley marco de cambios internacionales, por supuesto, en virtud de la cual el presidente, es decir, el ejecutivo, desarrollará el régimen cambiario. Pero adicional a ello, la misma Constitución política le asignó al Banco de la República la función de ser la autoridad monetaria en Colombia. Entonces, cuando estamos ante la dinámica de cambios internacionales, ya sabemos que hay una amalgama de actores que van a participar dentro de la temática del régimen cambiario.
Además de ello, es importante tener en cuenta que la competencia, óigase bien, esto es bien importante, desde la perspectiva cambiaria, está dividida en tres grandes entidades. De un lado está la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. De otro lado está la Superintendencia de Sociedades. Y de otro lado está la Superintendencia Financiera. Dependiendo del tipo de operación de cambio que se esté llevando a cabo, será competente la entidad 1, la entidad 2 o la entidad 3. Eventualmente puede ocurrir el caso en que se dé una competencia compartida porque en el tramo de una operación puede participar inicialmente la competencia de una entidad y posteriormente la competencia de otra entidad. Con ese abrebocas, entonces, vale la pena señalar que la agenda propuesta es hablarle un poco de los aspectos generales del régimen cambiario, hablarle de las alternativas, de algunas, por supuesto, alternativas para gestionar la fluctuación de la tasa representativa del mercado cuando se hacen operaciones de importación de bienes. Hablaremos también del manejo de la tesorería cuando se llevan a cabo operaciones de exportación de bienes y finalizaremos con el tratamiento cambiario de algunas operaciones internas que se desarrollan en Colombia. Entonces iniciemos, mi apreciado amigo, con el tema de los aspectos generales del régimen cambiario. Y aquí adicional o concatenado con lo que les mencioné en cuanto a la competencia y a la colaboración armónica, vale la pena señalar que el régimen cambiario está dividido en dos grandes mercados. Un mercado es el que se conoce como mercado libre y otro mercado es el que se conoce como mercado regular. El mercado libre se compone por todas aquellas divisas que el legislador consideró que no deben canalizarse a través del torrente financiero en Colombia o de los instrumentos que están dispuestos para la canalización. Y el mercado regulado está establecido por aquellas operaciones que el legislador estableció como obligatoriamente canalizables. Veamos entonces cuáles son esas operaciones que son de obligatoria canalización. Me apreciamos, avancemos a la siguiente diapositiva. Entonces aquí encontramos lo siguiente. Vean ustedes, importaciones y exportaciones de bienes. Esa es la primera operación de obligatoria canalización. ¿Qué significa ello? Que cuando una compañía en Colombia le compra bienes a un proveedor ubicado en el resto del mundo, necesariamente, indefectiblemente, tendrá que acudir a los mecanismos establecidos por la norma cambiaria para poder pagarle a ese proveedor el valor pactado por la compra de las materias primas. También encontramos que las exportaciones de bienes son operaciones de obligatoria canalización. ¿Qué significa? Que cuando una compañía colombiana realiza una venta a un cliente ubicado en el exterior, el pago que le realizará ese cliente ubicado en el exterior se tendrá que llevar a cabo a través de los instrumentos que la norma cambiaria establece para él. Entonces tú me preguntarás, aquí yo leyéndote la mente, ¿qué pasa si no pagan? A través de los instrumentos que están dispuestos por el mercado cambiario. Entonces tú me agregarías, ¿qué pasaría? Yo diría que, pues claramente, pues habría un no cumplimiento legal y normativo de las normas que rigen todo este tema de comercio exterior y lo que tú dices, operaciones obligatoriamente canalizables. Es decir, no lo hago por los mecanismos que dice la norma o los reguladores, pues finalmente estaría en una infracción y supondría que ahí hay unas sanciones administrativas y pecuniarias con detrimento al patrimonio de los accionistas. Es decir,
ya comenzamos a relacionarlo con todos los contingencias que se deben reconocer en los estados financieros. Pero por supuesto, Pero yo tengo una pregunta, Erwin. Ahí dijiste en la primera vez importación y exportación de bienes. ¿sí? Y estaba mirando las otras y no veo exportación de servicios. Bien. Ok, ¿Esas debería estar incluido en el cuadrito? no. Entonces, esa pregunta me da pie para lo siguiente. Primero, las operaciones que están en esta diapositiva son unas operaciones que el legislador estableció como taxativas. Y en términos sencillos, ¿qué quiere decir eso? Que son solamente estas operaciones y no más. Las operaciones que no están listadas en esta diapositiva hacen parte del mercado libre. Es decir, no tienen la obligación de acudir a los instrumentos de canalización para poder girar o recaudar divisas. ¿Sí? Entonces, tú mencionas, Erwin, no veo los servicios. ¿A qué conclusión llegarías entonces? Que pertenecen al no regulado. Sí, libre. Perfecto. Esa es la conclusión. Quiere decir que si yo realizo una exportación de servicios, que dicho sea de paso, hoy en día es una operación increciendo porque va cada día tomando más fuerza en mercados como el nuestro y en países como el nuestro, esa operación, cuando el prestador de servicio colombiano exporta su servicio, no es una operación en la que necesariamente ese prestador de servicio tendrá que recaudar a través del mercado regulado las divisas que le pagará a su cliente ubicado en cualquier lugar del mundo. Con ese ejemplo de las importaciones y exportaciones de bienes, podemos hacer un recorrido enunciativo de la tema. Entonces, ¿cuáles son las otras operaciones de obligatoria canalización? La siguiente, ¿cuál es, José? Ya mencionaste el endeudamiento. Entonces, a mí me llama la atención un poco que no es muy común acá las operaciones de derivados. Es que uno escucha en el mercado, en las noticias, en los ámbitos internos de las compañías, en las tesorerías, de que voy a hacer un instrumento financiero. Y al final, entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago eso? ¿Cómo construyo un instrumento financiero? Y quizás una recomendación que uno le da a los clientes es consulte con su banco de confianza. Pero no sé si es una buena sugerencia hacia los clientes o una compañía que esté medianamente estructurado, que tenga muchas de estas operaciones, debería tener al interior de la compañía de pronto un departamento o algún conocimiento sobre este tema de derivados. Claro, entonces mi respuesta es la siguiente. Fíjense ustedes que las operaciones, antes de responder específicamente a tu pregunta, que necesariamente se deben canalizar a través del mercado cambiario son importaciones y exportaciones de bienes. Primero. Segundo, operaciones de endeudamiento externo. Aquí hay que entender que ¿cuál es una operación de endeudamiento externo? Cuando un residente en Colombia adquiere un crédito de un tercero ubicado en el exterior no residente. Eso es un endeudamiento externo pasivo, porque el que está actuando como deudor es un residente en Colombia. Si el residente en Colombia es el que realiza el préstamo y autor y adquiere la calidad de prestamista, de acreedor, es un endeudamiento externo activo. Entonces ahí se dan las dos posibilidades. Inversiones de capital del exterior en el país. Entonces aquí tenemos que diferenciar lo que es una inversión extranjera directa de una inversión de portafolio. La inversión extranjera directa es cuando existe una intención de permanencia y control. Es decir, yo invierto desde el exterior en una compañía en Colombia con el propósito no solamente de fondearla de capital, sino de ayudarla al desarrollo de su objeto social, para que obtengan los resultados proyectados por el stakeholder. Mientras una operación de inversión de portafolio es una operación especulativa, en donde yo compro hoy y si mañana más tarde la fluctuación de la acción me lleva a que haya otra acción que tiene un mejor comportamiento, vendo la acción 1 y compro la acción 2. Entonces, cuando hablamos de inversión de capital del exterior en el país es cuando un no residente invierte en Colombia, teniendo claro que pueden darse esas dos posibilidades de inversión. Adelante, Kat.
Acá en el chat hay una pregunta donde dice, la inversión suplementaria al capital asignado en una sucursal de sociedad extranjera debe canalizarse a través de bancos y mercado regular. Claro, entonces ya ahí entramos a una serie de particularidades que están dadas para lo que se conoce como inversión suplementaria, que necesariamente debe cumplir con el mecanismo de canalización, y ahora más adelante veremos cuáles son esos mecanismos. Entonces la respuesta es sí, y lo tendremos que hacer a través de los mecanismos dispuestos para ellos. ¿Qué otra posibilidad o qué otra operación está señalado en la norma? Las inversiones de capital colombiano en el exterior. Entonces, no solamente cuando un no residente invierte en Colombia, pensemos que aquí está la compañía ABC SAS y un no residente inversionista de Estados Unidos decide invertir en Colombia, entonces él se llama ya John Smith LLC y invierte en la compañía colombiana. Esa es una inversión de capital del exterior en el país. Pero si la compañía en Colombia, Pedro Suárez SAS, invierte en una compañía del exterior, aquí estaríamos hablando de una inversión de capital colombiano en el exterior. Pero vean ustedes que la norma también habla de inversiones financieras en títulos emitidos y en activos radicados en el exterior. Entonces, no solamente quiere significar ello que cuando yo invierto en una compañía es que se perfecciona una inversión en el exterior, sino que si yo invierto en un activo, en un vehículo de inversión, estamos ante una inversión financiera de títulos emitidos y en activos radicados en el exterior. Los avales y garantías en moneda extranjera cuando servimos como avalistas de una operación internacional, y ahí sí llegamos entonces a tu pregunta de la operación de derivados, que básicamente una operación de derivados lo que busca, digamos, tratando de ser lo más amplio posible, es generar una cobertura a una operación por precisamente la exposición que se puede presentar ante la fluctuación de la tasa de cambio al hacer una operación bimoneda, en donde de un lado tenemos pesos y del otro lado tenemos la divisa respectiva con la cual estamos haciendo la transacción. Esa sería, digamos, la respuesta. Bueno, pero entonces, yo nuevamente con el tema de los derivados. Sí. Como estas son operaciones obligatoriamente canalizables, yo tengo que construir esa derivado, llámese en un forward de tipo de cambio, pensemos en la importación, tengo una deuda en dólares, voy a construir una cobertura de tipo de cambio, entonces me voy a un banco. Ese derivado lo tengo que tener con el banco. Sí, tú puedes tenerlo con el banco, y lo que te dice la norma cambiaria es que como en una operación de obligatoria canalización, los recursos que provengan de tu cliente, si se trata de una exportación, o los recursos que van a tu proveedor, si se trata de una importación, que van a estar cubiertos por el derivado, tendrán que canalizarse a través del mercado regulado. Dicho de otra forma, yo no puedo, por ejemplo, decirle a mi contraparte, es que yo voy a ir mañana a Miami y como te estoy debiendo un dinero y yo me voy a llevar en el bolsillo $5,000 y te estoy debiendo X cantidad, entonces yo te abono con lo que tengo en el bolsillo, porque sería una infracción del régimen cambiario toda vez que estoy afiliando a unos instrumentos no autorizados por la norma. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dicho señor. Y un poco va remitida a la pregunta que nos hizo el asistente. Si estamos hablando a través de una sucursal, es decir, Colombia es la sucursal, es decir, afuera está una casa matriz o una oficina principal, entonces, ¿cómo legalizo? Las sucursales usualmente aquí en Colombia están hechas, yo conozco muchas del sector petrolero, muchas del sector de oil and gas, pero también hay otras simplemente para la venta de servicios. Entonces yo lo que hago es enviar una persona que a Colombia, un ejecutivo de ventas, posiciona mi producto y finalmente aquí tengo unos gastos. Entonces al final lo que hace la casa principal es que fondea el dinero para persistir el funcionamiento de la sucursal, y ahí nace la pregunta que mencionaban. Esa enviada de dinero para sustentar los gastos colombianos o de gastos de la operación colombiana, los debo registrar en una inversión suplementaria, mencionaba la persona que hizo la consulta. Entonces, todos los giros
de la casa principal. Y volviendo a tu ejemplo de los $5,000, que si mañana voy a Miami, entonces mañana viene el señor NN aquí a Colombia y se trae un dinerito, eso sería también una inflación cambiaria. Y la única manera para mandar dinero de la matriz o de la oficina principal hacia Colombia, hacia la sucursal, tiene que ser por el mercado cambiario, por el mercado regulado, llamémoslo ahí. Pues a ver, es que debemos partir de lo mayor a lo menor, o de lo general a lo particular. Ya cuando nosotros estamos entrando en lo que se denomina una ISCA, que es la inversión suplementaria de capital asignado, entonces tenemos que empezar a hablar, por ejemplo, de que hay un régimen cambiario especial y un régimen cambiario general, que pertenecen al régimen cambiario especial, aquella industria que está en el sector de oil and gas, etcétera, etcétera, y pertenecen al régimen general y las demás sucursales. Entonces, es posible tener un tratamiento diferencial cuando estamos hablando de una inversión suplementaria de capital asignado. La respuesta es sí, pero la propuesta que yo hago, José, es que nos introduzcamos en el tema de lo menor a lo mayor. Yo me explico para no ir de lleno a lo que es una especificidad del régimen cambiario sin antes haber hecho un recorrido natural de toda esta temática. Y después podemos volver con mucho gusto al tema de lo que es la inversión suplementaria. Entonces, aquí hemos planteado inicialmente lo que son las operaciones de obligatoria canalización y ya hemos dicho que existe la obligación, valga la redundancia, de acudir a los instrumentos que están dispuestos por la norma para poder canalizar las divisas de esta operación. Esa es la gran construcción que tenemos hasta este momento. ¿Ok? Entonces podemos avanzar, por favor, y vamos a llegar a una definición que es extremadamente clara. O antes de eso, vale la pena hacer el siguiente comentario. En el pasado, se ha intentado eliminar dentro de las operaciones de obligatoria canalización las operaciones de importación y exportación de bienes. Es decir, se ha tratado de que vía proyecto de norma, estas operaciones de compra de bienes en el exterior o de venta de bienes al exterior se pueda pagar a través de diferentes formas que no sea únicamente las que están dispuestas en el régimen cambiario. ¿Qué ha ocurrido con eso? Que cuando se presentó ese proyecto, avancemos por favor, en el 2007, la autoridad en el 2017, perdón, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que fue el que propuso vía proyecto de decreto modificar el artículo que está señalado en las normas, señaló que era posible la eliminación. Sin embargo, avancemos a la siguiente diapositiva. El Ministerio Público, vea lo que dijo. El Ministerio Público consideró que canalizar las divisas a través del mercado cambiario no solo cumple que un fin estadístico, es decir, no solamente es para saber cuál es el comportamiento de la balanza comercial del país, de la balanza cambiaria, para saber si tenemos una balanza deficitaria o superavitaria, que es un aspecto absolutamente importante, sino que además, óigase bien, el hecho de tener que canalizar las divisas por el mercado regulado en operaciones de importación y exportación tenía como principal propósito el control en cuanto al conocimiento de las partes y el origen de los recursos con los cuales se recauda el pago de exportaciones o se gira el pago de la importación. Con esta apreciación, entonces, el Ministerio Público sugirió que no se avanzara con el proyecto de decreto sobre no canalización de divisas, pero deja una puerta abierta, José. Y la puerta que deja abierta es a menos que existan mecanismos alternativos de control igual de estrictos que los actuales. Sí. Entonces, claro, uno se preguntaría al leer esta conclusión lo siguiente. Y creo que esa pregunta para ti como auditor es clave. ¿Tú consideras que existirían a nivel de las empresas unos instrumentos de control
que le permitieran generar la confiabilidad suficiente, entiéndase, al Estado y a los terceros en general, de que esos dineros que se están recibiendo por exportaciones, los que están pagando por importaciones, no provienen de fuentes de las cuales no deben provenir. ¿Tú qué dirías sobre eso? Pues es el deber ser, ¿no? Claro. Ese es el deber ser. Sin embargo, si nos ubicamos en la realidad de nuestro país, pues creo que ahí comienzan las interrogaciones que pueden ser muchas. Si estuviéramos tan claros y existieran mecanismos para hacer esos controles que dejó abierta esta puertica que mencionas, pues entonces uno le diría al gobierno nacional o a los reguladores, ¿y por qué molesta tanto? Y desde hace muchos años con el tema lo que hoy denominamos un SAGRI-LAF. Eso ha venido evolucionando. Antes era un LAF, antes era el CIPLA, antes era... Y eso ha venido evolucionando. ¿Qué quiere decir? Que todavía existe una gran incertidumbre sobre de dónde provienen los recursos y que las compañías tienen que implementar controles, procedimientos, procesos para dar cumplimiento a satisfacción de lo que el gobierno quiere controlar. Es decir, que exista una adecuada canalización de las divisas tanto de adentro como de aquí hacia afuera. Entonces, pues desafortunadamente es el deber ser. Sin embargo, creo que aún estamos lejos de poder llegar a un autocontrol. Yo te diría, pues de aquí con nuestros vecinos, llámese Perú, Ecuador, nuestros vecinos de acá, ¿qué tan avanzados están otras jurisdicciones? O también existe una gran incertidumbre que al final entonces esto se va a quedar en puro paisaje, pura letra muerta, porque no vamos a llegar a menos que existan mecanismos alternativos de control. Y más bien lo que debemos es fortalecer y darle el mensaje a los empresarios que antes lo que hay que hacer es fortalecer los departamentos de control interno, fortalecer sus equipos de riesgos. Tú debes conocer, y tú lo mencionabas al inicio, yo debo conocer mi contraparte. ¿Quién es mi proveedor cuando importo? ¿Quién es mi cliente cuando vendo? ¿Y por qué? Porque tarde o temprano te vas a tener que o pagarle al proveedor o recaudar tu factura. Pero si no sabes quién es tu contraparte, pues de pronto puedes estar perdiendo el dinero o puedes estar contaminando la compañía. Y ahí, pues seguramente hay una cantidad de normativas y sanciones respecto a si la compañía sale contaminada. Pero en el mejor de los casos, que no salga contaminada, pues hay que cumplir con una cantidad de regulaciones y se vuelve también un tema de control interno y que tiene un gasto importante al interior de las compañías, que es todo el compliance tributario, legal, aduanero, cambiario, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es una verdad. Bueno, yo quisiera cerrar este punto con el siguiente comentario. Recuerden que Colombia, desde el año 91, en la historia reciente del país, inició el proceso de inserción al entorno internacional. Recordarán todos cuando el presidente César Gaviria dijo: bienvenido a la apertura económica. Bienvenido al futuro. En el año 91 igualmente se da la edición, la promulgación de una nueva constitución política en donde pasamos de la constitución del 86 a la constitución del 91. Y el mandato del constituyente fue, sin dejar de lado esa integración sur-sur que tenía Colombia, durante años atrás vamos a insertarnos con nuestros pares alrededor del mundo. Y a partir de ese momento, cuando Colombia inicia esa integración con los demás países y se firman entonces de propiedad los diferentes instrumentos de protección y promoción a las inversiones, los acuerdos de doble tributación, etcétera, etcétera. Entonces, siendo eso así, Colombia se ha insertado dentro de organismos, por ejemplo, como la OCDE. Hoy en día hace parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y al hacer parte de un ecosistema internacional, el país adquiere compromisos internacionales. Y dentro de los compromisos internacionales que adquiere está precisamente establecer esquemas de gestión de riesgos que propendan
por mitigar el impacto de eventuales contaminaciones que lleven a lavado de activos, financiaciones de terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces, al día de hoy, Colombia, al amparo de estos compromisos internacionales, no tendría, digamos, tampoco la forma de poder desconocer esos compromisos y decir que va a dejar de asumir un control como el que tiene para la canalización de las importaciones y exportaciones. Muy bien, con esa reflexión final, creo que podemos pasar entonces al siguiente punto, vos. Y el siguiente punto es vital. Yo creo que nosotros logramos tener presente en nuestra operación internacional este principio que les voy a mencionar. Ya tenemos un marco de referencia sobre el cual nos vamos a poder mover en un ambiente de certidumbre jurídica. Y ese marco de referencia parte de lo que se denomina el principio de identidad o principio de coincidencia. Y básicamente, José, ¿qué consiste este principio? En lo siguiente: cuando estamos ante una operación de compra de bienes en el exterior, entiéndase importación, el único que puede girar las divisas para el pago de esa importación es el importador. Repito, cuando estamos ante una operación de importación de bienes, en virtud del cual el importador comprador en Colombia se obliga frente a su proveedor en el resto del mundo a pagarle el valor pactado en el contrato de compraventa, el único que puede hacer ese pago al proveedor del exterior es el importador en Colombia. Cuando estamos frente a una operación de exportación de bienes, en virtud del cual una compañía colombiana vende sus productos a clientes ubicados en el resto del mundo, el único que puede reintegrar las divisas producto del pago que le hacen los clientes del exterior es el exportador. El único. Dicho de otra manera, yo no podría, si soy accionista de la sociedad importadora, decir que voy a pagar el valor acordado con el proveedor porque eso transgrede la norma cambiaria. Ahora, una persona diría, caramba, pero si al final la sociedad es del socio, entonces estamos ante un escenario en el cual quien está pagando en últimas es el dueño de la compañía, que tiene un nexo de causalidad directa. Y visto desde esa óptica, la respuesta es correcta. Pero cuando ya nos introducimos a la exigencia cambiaria, debemos tener presente que una cosa es la sociedad y otra cosa es el socio. Por eso existe el binomio socio-sociedad. La sociedad es un ente jurídico que tiene personalidad jurídica, que adquiere derechos y obligaciones propias. Entonces, si la sociedad se obliga frente a un tercero, en este caso un proveedor del exterior, a realizar el pago de la compra de bienes que está llevando a cabo, será solamente la persona jurídica, compañía colombiana, la que podrá hacer ese pago. Si lo hace el accionista, si lo hace el socio, es un interchocable. Si estamos frente al tema de exportación, el único que podrá reintegrar es la compañía que exporta. Entonces, en mi mismo ejemplo, ¿será que el socio de la sociedad XYZ SAS podrá decir, por favor, señor cliente, consígneme en la cuenta que yo tengo en el Banco Colombia, en el Itaú, en el Banco de Occidente, en donde sea? Consígneme el dinero que me está debiendo por ocasión de la exportación. Y la respuesta es un rotundo no. No lo podrá hacer porque el sujeto pasivo obligado a cumplir con la exigencia de canalización siempre va a ser el importador o el exportador. Este principio de coincidencia es clave, insisto en ello. Y muchas veces nos encontramos con que por desconocimiento
los accionistas o reciben o pagan. Y mañana más tarde, eso pues genera un requerimiento pliego de cargos en materia cambiaria por un desconocimiento de los socios. Entonces aquí se aplica un aforismo y es: la ignorancia de la ley no me sirve de excusa. Si usted no lo sabe, pues de todas formas eso no lo exime mañana más tarde de la responsabilidad, ¿verdad? Simplemente de cultura general. ¿Estas sanciones son altamente pecuniarias? Pues a ver, el hecho de que un tercero diferente, obligado, sujeto pasivo, reitere o gire, da lugar a una sanción del 100% del valor de la transacción. ¿Sí? ¿Cómo así? Bueno, aunque yo estoy diciendo que la pregunta es al final, pero bueno, digamos, una empresa, una compañía de X Editores S.A. Sí. llega y va a comprar su papel en el exterior, lo va a comprar, lo va a traer desde Brasil. Pero sucede que el socio, digamos, el CEO, Juan Pablo Menada, utiliza su tarjeta de crédito y paga a esa compañía en Brasil. No se puede subsanar. Tiene sanción del 100% del giro realizado por la compra de ese papel. Bueno, son dos preguntas: si se puede sancionar y si tiene sanción. Vamos primero por si tiene sanción. Y la respuesta es un rotundo sí. ¿Por qué razón? Porque se configuró una infracción. ¿Cuál fue la infracción? Que un tercero diferente al obligado pague. Esta es la infracción. ¿Y cuál es la sanción? El 100% del valor de la transacción extinguida a través de un tercero que no estaba, en este caso, autorizado para hacer. Ahora estamos hablando de una importación de papel, pues será una suma significativa. Por supuesto. Claro. Entonces, ¿se puede subsanar? Bueno, no hay verdades absolutas. Yo te diría que en principio es como el que va al supermercado y de repente se roba un producto y cuando llega a la casa le da remordimiento y se devuelve al supermercado y le dice al gerente o al guardia de seguridad: aquí te voy a devolver lo que me robé. Entonces está reversando la operación, pero ¿será que por el hecho de que se devolvió con ese cargo de conciencia, se configuró el robo o no se configuró? Entonces uno se preguntaría: ¿será que por el hecho de yo decir, hombre, el socio no podía pagar, entonces más bien le voy a decir a mi proveedor, devuélveme el dinero y posteriormente entonces te va a pagar quien te debe pagar, que es la sociedad? ¿Será que con eso entonces ya la infracción deja de existir? Esa es una pregunta importante que de repente pudiera tener matices en cuanto a la respuesta, porque uno podría decir: reversé la operación y en consecuencia a hoy no hay infracción, pero si lo vemos desde el punto de vista de la transacción que ya ocurrió, pues efectivamente cometiste una infracción. Entonces, yo creo que es una respuesta que hay que matizar para poder llegar a un escenario posible y probable. Esta misma pregunta va en el orden de la pregunta de Stephanie Mora, que dice: ¿qué sucede en una importación para una empresa? Se paga al exterior de manera anticipada en Alibaba con tarjeta de crédito del socio y representante legal de la compañía. Como el mismo ejemplo. Bueno, entonces aquí Se paga al exterior de manera anticipada en Alibaba con tarjeta de crédito del socio y representante legal de la compañía. Bueno, entonces, a ver, cuando hablamos de mecanismos autorizados para canalizar las divisas, debemos entender que no todos los mecanismos que hoy en día están dispuestos en el torrente internacional, disruptivo entre otros, son admisibles desde el punto de vista cambiario. Por ejemplo, yo no podría decir que voy a distinguir una obligación en criptoactivos. Uno diría, pero si ya se está aceptando a nivel del mundo. Sí, pero cambiariamente no está aceptado hoy en día que tú puedas distinguir una obligación de obligatoria, una operación de obligatoria de inversión a través de criptoactivos. Entonces uno diría, y si voy a utilizar un instrumento que me emite un tercero llamado Alibaba o el que sea, ¿será que ese instrumento lo podré considerar como un instrumento aceptado por la norma cambiaria? Entonces la respuesta es: hay que revisar caso a caso. Pero si nos vamos a la tarjeta de crédito, esto
La tarjeta de crédito es un mecanismo autorizado por la norma cambiaria. Una tarjeta de crédito expedida por una entidad financiera en Colombia o en el exterior es un mecanismo autorizado por la norma cambiaria para poder pagar una importación. Entonces, uno diría, la tarjeta de crédito del socio y representante legal de la sociedad. Entonces, volvemos a la misma conclusión de ahorita. Si la tarjeta es una tarjeta corporativa de la sociedad, es la sociedad de que está pagando. Claro. Pero si la tarjeta es una tarjeta personal, independientemente de que sea el representante legal el que esté pagando, es un tercero diferente a la persona jurídica la que está haciendo el pago. Y entonces hay que tener mucho cuidado con esta línea que es delgada y se puede prestar para confusiones en la medida que no es lo mismo la tarjeta corporativa que la corporación le asigna a sus ejecutivos a la tarjeta personal que el ejecutivo solicita a título personal. Son dos cosas diferentes. Ahí la conclusión sería, depende. Si es la tarjeta de la sociedad no hay problema, si es la tarjeta de la persona sí hay problema. Y lo mismo pensaría en compañías de grupo. O sea, cuando le vendo a un grupo, es decir, una filial en Estados Unidos, y entonces le vendía la filial 1, pero quien termina pagándome la filial 2. Es decir, que en el contexto general son compañías del mismo grupo, hasta pueden tener el mismo nombre, lo único que cambia es de pronto su naturaleza jurídica. La filial 1 es el LLC, la otra es una Corp o una INS, pero al final del mismo grupo. ¿Válido también? Sí, pero no te me adelantes, porque ya que estamos hablando no de el pago desde Colombia a tercero del mundo, ya tú estás planteando es lo que ocurriría si un tercero diferente al cliente va a hacer el pago. Pero voy a responder la pregunta de la siguiente forma, para no dejarnos con la duda. La norma cambiaria permite que el pago se realice directamente al proveedor o a un tercero que actúe como mandatario, cesionario, centro de recaudo, etcétera, etcétera. Entonces, si a mí me vendió XYZ LLC y por alguna razón esa compañía hizo un proceso de fusión por absorción en el exterior y fue absorbida por una tercera compañía que se llama WMLC, y en virtud de esa absorción desaparece la compañía con la cual hice el negocio inicial, pues es perfectamente válido que yo le pague a ese tercero que actúa en razón de esa operación de movimiento corporativo. Es posible también que la compañía en Colombia, la compañía del exterior, realice una operación de factoring, pero no me voy a introducir en eso porque ahorita vamos a hablar un poco del tema. Y entonces, en virtud de la operación de factoring, un tercero adquiere el título y se subroga o adquiere los derechos que tendría, en este caso, el proveedor inicialmente, y en consecuencia yo tendría que pagarle a ese tercero. Es como si usted, José, es un deudor de la tarjeta de crédito de Citibank y usted le paga todos los meses a Citibank, pero resulta que Citi le vende su cartera a Scotiabank. Y mañana más tarde veía usted una comunicación donde le dice, a partir de este momento ya no le pague a Citi, sino a Scotia. ¿Por qué razón? Porque nosotros hicimos un acuerdo en el cual usted no participó, pero la consecuencia es que usted le va a seguir debiendo es a Scotia. Tú le dirás aquí a un tercero, en este caso es Scotia. Aquí la norma cambiaria autoriza que yo le gire a un tercero si en virtud de una transacción similar a la que estoy señalando, un tercero adquiere la calidad de proveedor acreedor que en principio tendría una persona diferente. Y cuando estamos ante una operación de exportación ocurre lo mismo, solo que entonces el recurso ya no provendría del cliente, sino de un tercero diferente. Pero entonces, ojo, con esto que voy a mencionar, y aquí yo creo que te devuelvo la pregunta. Desde el punto de vista de gestión de riesgo,
desde el punto de vista de lo que se conoce como el Know Your Clients, conoce a tu cliente, desde el punto de vista de todo lo que es seguridad, etcétera, etcétera, ¿qué ocurriría si un tercero diferente me envía los dineros sin que yo previamente hubiera hecho una revisión de si ese tercero cumple con los estándares para ir a hacer negocio con él? O al contrario, que yo reciba la instrucción de mi proveedor donde me diga ya no le paguen, no me pague a mí, sino paguen a un tercero. Pero resulta que al yo incorporar su nombre en las listas restrictivas, me encuentro que tiene una marcación por estar incurso en actividades de trata de blancas, de narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, desde el punto de vista, José, del riesgo, ¿tú cómo recomendarías proceder? Claro, la fácil es la del cliente, ¿no? Porque ahí no salió con ninguna alarma. Entonces, fíjense que cada vez, como les comentaba, ha venido evolucionando el tema de la regulación y el cumplimiento con el lavado de activos y todo el tema de antiterrorismo. Entonces, me acuerdo que hace unos años, no muchos, uno simplemente se limitaba a buscar en la lista Clinton, la OFAC. Ese es el paso número 1, ese es el más básico. Pero al final, hoy día, dada la alta regulación en temas de SAGRILAB, de cumplimiento del lavado de activos, y yo lo llamo en general, porque de pronto no se llama SAGRILAB en una acción, no, y de acuerdo con las industrias. Sí, charlar, SAGRILAB, medidas mínimas de prevención, hay otro tipo de entidades que llaman así, medidas mínimas de prevención, llamémosle cumplimiento legal y normativo, con eso entran todos. Cada vez es mucho más exigente. Entonces, si alguien, desde el caso del cliente, que tú dices que, mire, le va a girar ya no la compañía A, sino la compañía B, pues como mínimo, la compañía que va a recibir el dinero, es decir, quien exportó, debería documentar en su sistema de administración de riesgos. ¿Por qué? Pregúntele. No reciba la plata, ya sabemos que si la recibió y como dice Herbert, no, yo se la devuelvo. En todo caso, existió la infracción. Antes de que se la devuelva o le pague la factura, debemos hacer las investigaciones, debemos preguntar. Y una palabra que se me ha quedado de todo lo que hemos conversado en otras sesiones es todo la documentación soporte que debe tener la compañía para cualquier tipo de contingencia ante un regulador. Tú lo llamas en inglés, ¿cómo se llama eso? El defense file. Mi archivo de defensa. Es decir, el día que me llame y me golpee cualquiera de las entidades regulatorias, yo tengo mi defense file. Me voy a mi sistema de gestión, me voy a mi sistema, lo que tenga. Digo, claro, sí señor, mire, aquí está toda la documentación, en donde el uno le cede la cartera o mi factura, se la cedió a otro y en virtud de ese contrato de cesión, por eso es que yo recibí el dinero y me entró a mis arcas. Ahora bien, en el caso del proveedor, tú dices que salió en la lista Clinton, o salió para en la lista de la OFAC o cualquier llamado de atención que sale, pues al final, con más veras, tenemos que, ojo, paren la transacción, miremos. Y todo esto debería ir enfocado no en el después. Siempre debemos es prevenir los riesgos y controles que deben tener las compañías asociadas a todo este tipo de regulación y cumplimiento normativo. Debería ser es decir, yo debo prevenir. Antes de haber hecho la importación, debía haber conocido quién era mi proveedor, y sus socios, y sus accionistas. Y si es un grupo, entonces ¿quién es la cabeza visible? ¿Quién es lo que llaman los gringos la parent company, la ultimate parent company? Entonces uno le pregunta, bueno, ¿y quiénes son ustedes? ¿De qué grupo son? ¿De dónde vienen? ¿Qué actividad tienen? Busquen en Google, en ChatGPT, en las listas restrictivas, y ahí eso hay N cantidad de listas restrictivas. Pero si no documentamos
y hacemos las cosas en temas de prevención de fraude, el daño está hecho. Estoy en un lío. La verdad no sé cómo resolverlo desde el punto de vista de cumplimiento, pero al final yo no sé. Traigo una importación, ese proveedor está contaminado, ahora cómo hago para pagarle. Mejor dicho, me tiene un lío. Y obviamente pues todos estos temas se resumen en temas de los estados financieros y en los comités de riesgos y en los comités financieros, pues en contingencias. Y las contingencias, pues de alguna manera hay que o revelarlas en los estados financieros o en los registros contables que todas las contingencias van con cargo a resultados. Es decir, yo soy un accionista, estoy siendo afectado en mi utilidad o mis dividendos que yo espero producto de unas malas decisiones. Bueno, yo quiero también cerrar, adelante, Gaby. Lo que en este orden de ideas Carolina López también preguntó. Tengo 2 clientes en Bolivia quienes me pagaron desde la cuenta personal de los socios. Pues vamos en el mismo camino. También hay una sanción. Pero acuérdense que mencionamos previamente que si ese tercero que me está pagando tiene una relación de causalidad con mi deudor, con mi cliente, yo puedo exhibir esa relación de causalidad como un justificante de por qué estoy recibiendo el dinero del tercero. Hombre, puede ser porque, digamos, la compañía entró en una situación de liquidación y disolución, y entonces ya desaparece, y los accionistas, como son solidariamente responsables, hacen el pago correspondiente de los pasivos que tiene la compañía en la medida que al liquidarlo, el patrimonio que tenía no fue lo suficiente para poder pagar todas las obligaciones adquiridas con terceros. Entonces, esa es una justificación de por qué el socio de esa compañía es quien me está pagando y no directamente la compañía. Pero es que Carolina ya se respondió. Esto se dio debido a la falta de dólares al interior del país. O sea que lo que está explicando Erwin es que hay que investigar. Bueno, ¿por qué? Pero si no hay un justificativo, o el justificativo es el que coloca Carolina, que eso se debió a la falta de dólares al interior del país, pero no. Eso es infracción. No podemos decir que es una infracción. Hay que entender, digamos, hasta qué punto se configura una situación de fuerza mayor y caso fortuito para la compañía que la imposibilita hacer el pago que adquirió frente a la compañía exportadora en Colombia, y en razón de ello, con el propósito de cumplir con la obligación de pago, entonces los socios acuden a un mecanismo para poder efectuar el pago. Entonces, esto no es blanco o negro. Esto hay que evaluar case por case. Claro, porque como es Bolivia, entonces de pronto ahí con todo el riesgo que tiene, el riesgo país que tiene Bolivia, de pronto si subió lo que dijo ella. Podría ser. Ahora, es importante tener en cuenta desde el punto de vista de la responsabilidad, podría ser que de la responsabilidad de los socios y de los actores que hacen parte de la compañía en Colombia. Es importante tener en cuenta que existe lo que se denomina la debida diligencia. La debida diligencia es que la compañía llevó a cabo todas las acciones que objetivamente un tercero independiente desarrollaría para llegar al convencimiento o a la conclusión de que esa operación en el marco de cómo está planteada no va a exponer a la compañía a un riesgo material. Si yo tengo el acuerdo a la hora de que se materialice una contingencia de poder demostrar que mi compañía fue lo suficientemente diligente, eventualmente podría ser un elemento que pudiera llegar a concluir como un eximente de responsabilidad. Pero si yo, por el contrario, lo que hago es que estoy comprando en un territorio donde yo sé que las operaciones con este territorio son operaciones de dudosa reputación, donde seguramente las operaciones no son transparentes, etcétera, etcétera, y mañana más tarde se materializa un riesgo, pues ¿qué diligencia voy a poder exhibir? Ninguna. Al contrario, adolezco de una debida diligencia. Y en ese caso no voy a poder eximir de responsabilidad
a partir de invocar un argumento como la debida diligencia. Entonces, de la mano con lo que tú señalabas ahora, es bien importante que en ese procedimiento previo que las compañías llevan a cabo para poder realizar operaciones con terceros, tengan siempre en el radar qué puede llegar a ocurrir y en caso de que ocurra, cómo pueden ellos eximirse de respuesta. Hay instrumentos para hacerlo. Y eso no es básicamente simplemente por lo que yo creo, lo que yo supongo. No, hay que llegar a ser acucioso en esos aspectos. Bueno, podemos entonces seguir con la diapositiva que tenemos preparada también. Tata, yo creo que continuemos. Que fíjate, estos temas nos va a dar para hacer no sé cuántas charlas, porque tenemos diferentes temáticas bien interesantes. Pero me quiero referir a una temática que tiene conexidad con el tema del principio de identidad o el principio de coincidencia, y es el famoso contrato de mandato. ¿Qué es el contrato de mandato? En palabras muy sencillas. Un contrato en virtud del cual una parte encarga a una tercera parte para que en su nombre lleve a cabo determinada acción. Es un contrato de mandato. Y el que emite el encargo se llama mandante y el que adquiere o recibe el encargo se llama mandatario. Eso es. Entonces uno se preguntaría, bueno, venga, si yo como compañía en Colombia, pensemos que yo tengo una operación de importación y de exportación, compro materia prima para producir estas sillas y posteriormente produzco esas sillas y las exporto a diferentes lugares alrededor. Bien. El core business de mi organización está centrado en tener los mejores proveedores, el mejor recurso humano, la mejor tecnología y los mejores clientes. Esos son mis procesos core dentro de mi organización. Todos los demás procesos yo los quiero tercerizar. No, que lo que pasa es que necesito traer las divisas, enviar las divisas. No. Yo voy a tercerizar lo que es la tesorería. Yo no voy a tercerizar porque yo no quiero estar pendiente de esos temas. Y más, yo no soy especialista y por un tema de mitigación de riesgo, yo voy a contratar a un tercero que es experto en manejo de tesorería internacional. Muy bien. Entonces ese tercero, ¿qué viene siendo? Un mandatario que va a actuar en mi nombre para poder hacer ¿qué cosa? Pagar unas divisas a mis proveedores del exterior y recaudar unas divisas de mis clientes del exterior. Eso es lo que va a hacer el mandatario. Experto en una compañía transparente, constituida en Colombia con todos los estándares legales. Entonces, esa compañía experta en tesorería, yo la contrato para que haga la labor que acabo de mencionar. Entonces uno se preguntaría, si ese tercero gira divisas y recauda o reitera divisas, ¿será que se configura una infracción al régimen cambiario? Y vean ustedes que la respuesta es un sí. Sí hay una infracción. Pero encontramos que el Banco de la República, y ahí está el concepto citado, en un concepto del 2013, señaló que era viable. Sin embargo, la DIAN, y ahí está el concepto también citado del año 2022, señaló que no era viable. ¿Bajo qué criterios se debe entender esto? La entidad que fiscaliza es la DIAN. Es decir, si mañana más tarde hay una infracción al régimen cambiario, quien va a investigar la transacción no es el Banco de la República, es la DIAN. Por supuesto que el Banco de la República emite direccionamientos frente a la cualidad. Entonces uno se preguntaría, ¿será o no será que pueda acudir a un tercero? La recomendación es que en este momento no lo haga. Ahora, desde luego que un contrato de mandato puede tener la finalidad que les acabo de mencionar. Es un contrato que cumple con los elementos de un contrato de mandato. Pero también uno podría llegar a pensar, José, en algo como, por ejemplo, el impuesto del 4%.
El impuesto del 4 por mil tiene como hecho generador la disposición de recursos en cuentas. Esto es el hecho generador del DNF. Cada vez que yo disponga de mis recursos en cuenta, se activa el DNF. Yo voy al cajero automático y retiro, estoy disponiendo de mis recursos 4 por mil. Hago una transferencia 4 por mil. Con las excepciones que la norma fiscal me da, por supuesto, hasta los montos que están establecidos fiscalmente. Entonces, ¿qué pasaría en este escenario? Pensemos que la compañía le debe a Juan de los Palotes 100 millones de pesos. Porque le prestó esos 100 millones de pesos en Colombia. Ahí lo quiere, compañía. Y la compañía deudor realizó una venta, una exportación a un cliente en el exterior que justamente tiene como valor esa factura 100 millones de pesos, haciendo la conversión a pesos. Entonces la compañía colombiana dice, oiga, venga, para poder evitar el GMF, porque el GMF es un impuesto plurifásico. Entonces, en vez de yo reintegrar esos 100 millones de pesos de mi comprador en el exterior, señor Juan de los Palotes, reintegre usted. Y de esa forma solamente hay un GMF. Entonces, ahí realmente no tenemos un contrato de mandato por sí. Ahí lo que estamos tratando es de encontrar una alternativa, sin entrar a decir si es legal o no. En eso no me quiero meter, pero encontrar una alternativa para optimizar mi carga impositiva o tributaria. Son dos escenarios diferentes. El escenario 1 es un mandatario que realmente está actuando como tesorería y que ese es el core de su negocio. ¿Ok? Válido. Pero el escenario 2 es donde yo estoy utilizando, comillas, la figura de mandato, ya no con el propósito del contrato, sino con una optimización. Independientemente de lo uno o de lo otro, tal cual como está planteado el tema hoy, la recomendación es que quien reitere o quien quiere sea directamente el sujeto obligado. Adelante. Entonces hay como varias cosas que nos pueden ayudar a pensar cómo podría hacer esto de una manera más fácil. Uno, como tú ya lo dices, un contrato de mandato es donde yo le digo, oye, Erwin, necesito que le pagues a Juan una plata. ¿Y por qué? Porque no tengo plata, pero tú sí tienes una plata, entonces tú me vas a pagar a nombre de él. Sí, contrato de mandato donde yo no tengo la caja, pero le digo a Erwin que tiene la caja, hazme el favor y le pagas a Juanito. No, me faltó complementar una parte, y es, esa compañía no es que me va a fondear a mí, no es que me va a apalancar financieramente, él lo que va a hacer es la labor de intermediario, él simplemente va a ir al banco, va a negociar las divisas, pero yo soy el que lo voy a fondear a él con los pesos. Pensemos en el caso tuyo, para pagarle el proveedor. ¿Qué es lo único que va a hacer él? Va a la mesa de dinero de los bancos y va a negociar la tasa. Ya, era un simple, no es mi ejemplo, no es tu ejemplo ya es otro, en donde estamos fondeando a la compañía. No, aquí no hay apalancamiento financiero. No. Él es un simple mandadero. Eso es lo que es. Y debe ser una compañía especializada en temas de tesorería, pues para no poderle tercerizar ese mandato o que me haga el favor, no se lo puedo pedir a cualquier entidad. Tiene que ser un especialista en el tema. Entonces, listo, aclarado el tema, pues pensé que era un mandato simple, era, ok, ayúdame con esto, págale a Juan, yo no tengo la caja y luego arreglamos los dos. Fíjense que desde el punto de vista, dependiendo del mandato, estamos hablando acá, pues ya hicimos la distinción. En los estados financieros, los contratos de mandato también tienen un tratamiento diferencial, porque cuando yo le digo, en mi ejemplo simple, en donde le digo a Erwin que por favor me pague el arriendo, pongámosle ese caso, pues Erwin, ¿por qué va a generar un gasto? Quien debe generar el gasto es la compañía que le manda a hacer el favor, es mi arriendo. Y le dice a Erwin que por favor le pague la plata. Es decir, que ahí es quien reconoce los gastos,
cómo se reconocen las cuentas por cobrar y por pagar que debe haber entre las dos compañías cuando son contratos de mandato. Caso típico en Colombia y relacionado con lo que estamos hablando, las agencias de aduanas. ¿Qué es una agencia de aduanas? Un intermediario. Me imagino que en la contabilidad de la agencia de aduanas no es que se ganen todo el dinero que le giró la compañía Monstruo 1, le giró $1.000.000 para que hiciera tal importación. No creo que en la contabilidad de la agencia de aduanas diga que me gasté $1 millón, que me gané $1.000.000. Y luego en el proceso se gastó 800.000. ¿Qué debería generar en la contabilidad de la agencia de aduanas? Su fee, su honorario, su comisión, lo que hubiese pactado. Ese sí es el ingreso real de la agencia de aduanas. Y ahí estamos relacionándolo con el tema de las importaciones. Fíjese que desde el punto de vista de estados financieros, un contrato de mandato tan fácil como lo pinta aquí Erwin, tiene sus efectos contables y financieros y de reporte para cada uno de los accionistas de dichas compañías. Es como el mensajito que les quería dar respecto al contrato de mandato. Claro, bueno, tú tocas un tema conexo. Tú tocas un tema conexo importantísimo. ¿Por qué razón? Porque al margen del tema de si es posible que un tercero gire o recaude, que para eso fue que trajimos la figura del mandato, desde la perspectiva del infinito cambiario, que la conclusión, por lo menos desde mi perspectiva, es que no es posible. Cuando ya nos introducimos en el escenario que tú planteas, pues viene una pregunta, y es, cuando un tercero que actúa como intermediario se presenta ante la comunidad en general, sin hacer la distinción que está actuando como intermediario, y la tercera parte lo que hace es que le paga la totalidad del servicio, y el intermediario factura la totalidad del servicio. Cuando se hace el reporte de la información exógena por parte de quien pagó la factura, ¿qué va a reportar? Quien le pagó, ejemplo, 10 millones o 100 millones de pesos al intermediario, pero se los pagó como ingreso propio, porque él no hizo la distinción de que efectivamente era un ingreso de terceros. La factura solamente dice servicio X o servicio Y. Entonces, él reporta que hay un pago por ingreso de terceros, un pago a terceros, de 100 millones de pesos. Entonces, ¿qué va a tener la administración tributaria? Va a tener una información de que esa compañía recibió 100 millones. Pero cuando la compañía declara su ingreso, la compañía intermediaria solamente va a declarar el valor correspondiente a la intermediación, ¿verdad? Entonces, uno diría, ¿y cómo voy a conciliar esos dos aspectos? Si de un lado yo estoy diciendo que son 10 millones, por ejemplo, y del otro lado el cliente está diciendo que son 100 millones. Entonces, el mensaje aquí es, ya que tú tocaste el ejemplo, que es absolutamente importante que cuando se lleven a cabo operaciones por medio de intermediarios, indistintamente de la labor de intermediación que sea, indistintamente, se deje la precisión frente al entorno con el que se está actuando, que yo soy un intermediario. Porque si eso no se hace así, mañana más tarde es probable que la DIAN requiera al intermediario y le diga, aquí usted no me declaró la totalidad de su ingreso, porque nada más me declaró 10 millones en mi ejemplo y le faltaron 90 millones. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿por qué pasa eso? Porque seguramente el intermediario tiene la forma de negociar ciertas cosas con los diferentes actores de la cadena que le dan unos valores mejores que si fuere el cliente directamente a negociarlo. Y es para no revelar cuál es el markup que tiene entre el valor que le está vendiendo el servicio, las partes que participan en la operación y lo que finalmente le está cobrando el cliente, solamente lo detalla con un rubro total, servicio. Pero detrás del servicio hay una serie de consolidación de conceptos que no se están detallando para no revelar cuál es la utilidad. Sí, entonces es entendible el tema, pero vean hasta dónde puede llevar esa práctica que se debe mirar con lupa. Eso fue para que usted se metió en ese tema, doctor José.
Claro, y yo únicamente les hago la recordación. Fíjense que hay algo que a veces suena muy trivial, que son las políticas contables de una compañía. Si tú lo tienes descrito claramente cómo es el reconocimiento de los ingresos y cuál es mi descripción de mi negocio, pues seguramente va a ser claro y fácil de explicar a un tercero independiente, a un regulador, y es que yo me dedico a esto, yo hago esto, y mire cómo es mi reconocimiento de ingresos, etcétera, etcétera. Las facturas electrónicas, seguramente la DIAN también, producto de los avances tecnológicos, pues ha generado la facturación electrónica. Otro avance, los cruces tú lo mencionabas, los cruces de información exógena. Y hay unos formatos específicos donde los mandantes y los mandatarios tienen que incluir la información que no sea propia, que sea de terceros. Entonces yo creo que ya hay mecanismos regulatorios o procedimientos o reportes en los cuales le ayuda a dar claridad al regulador o a la DIAN o a quien exija esa información para ser mucho más claro, porque seguramente debe haber mucho más de un conflicto respecto a lo que tú mencionas. Pero bueno, podemos avanzar e introducirnos en un caso, yo pienso que podemos tocar, en los cuales una compañía en Colombia puede verse afectada por lo que se conoce como la diferencia en cambio, y de qué manera esa diferencia en cambio, que es básicamente la disparidad que existe entre el valor de la moneda colombiana, pesos, frente a la moneda con la cual se adquiere la obligación, pensemos dólares. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera en una importación es posible que la compañía colombiana importadora no se vea expuesta al vaivén de la fluctuación de que si la tasa hoy cuesta 4.000, mi deuda son 4.000 millones, si fueran ese movimiento? Y si mañana son 4.500 la tasa, entonces son 4.500 millones. Entonces se me incrementa mi obligación, mi cartera, 500 millones de un momento a otro por la fluctuación de la tasa. Entonces aquí quisimos traer a colación, José, un escenario en el cual es posible que la compañía colombiana logre indexar a pesos la obligación en índice. Mostremos cuál es en la siguiente diapositiva. Pensemos en esta operación. La anterior. Una compañía colombiana importa madera, voy a tomar como ejemplo las sillas. Importa madera para producir estas sillas. Y la operación de compraventa de madera cuesta $1 millón. Es decir, la compañía colombiana le debe al proveedor ubicado en Miami $1 millón. Ese $1 millón hace que la compañía, y tú ahora no lo ganarás desde el punto de vista fiscal y financiero, hace que la compañía tenga que mes a mes tener que estar revisando cuál es el comportamiento de su cartera si es un pago que está pactado a más de 30 días. ¿Sí? Entonces, la compañía proveedora pactó que la factura se pagaría a 90 días. Pero resulta que la compañía proveedora necesita liquidez, necesita recaudar su $1 millón rápido. Y en Colombia hay otra compañía residente, llamémosla Residente B, compañía Residente B, que tiene exceso de liquidez. Entonces la compañía proveedora de Miami habla con la compañía colombiana y le dice: oiga, venga, a mí una compañía en Colombia me está debiendo $1 millón. ¿Usted por qué no me compra la factura? Y la compañía colombiana Residente B le dice: pues claro, yo se la compro. Yo le doy $950,000. Y se lo doy inmediatamente, y yo espero los 90 días para poder cobrarle a la compañía Residente A que compró los productos. ¿Qué hace la compañía Residente B? Le gira al proveedor el valor de los $950,000 que pactaron. Eso se convierte en una inversión financiera que está haciendo la compañía B en el exterior. Esa compañía B entonces adquiere la calidad de proveedora, de acreedora, porque se subroga en el derecho que inicialmente tenía la compañía de Miami.
Esta compañía B, óigase bien, puede pactar con la compañía deudora residente A que la obligación que en principio estaba planteada en dólares se pague en pesos. ¿Y qué deben hacer para ello? Deben pactar una tasa a la que van a convertir esa obligación a pesos. Y bien importante, José, a pesar de que la compañía residente B, cuando le paga al proveedor en el exterior, el pagando la factura, le paga $950,000, se tendrá que cerrar el canal cambiario por el $1.000.000. Entonces, el valor que le va a cobrar la compañía residente B a la compañía residente A es el $1.000.000. Solamente ellos pueden pactar que no se pague en divisas, sino se pague en pesos. Y de esa manera, entonces, el residente A logra, por efecto conexo, que una obligación que tenía pactada inicialmente en divisas se le convierte en una obligación en pesos. Ahora, desde la perspectiva cambiar de contable y financiera, ¿cuál sería el tratamiento que le tendría que dar la compañía residente A en ese manejo que se llevó a cabo de la operación entre el proveedor y el residente B? Entonces, el residente A tiene una importación, ¿no? Entonces tiene un inventario y tiene una obligación, un pasivo en moneda extranjera. Desaparece el residente B. Y entre el A y el B llegan a un acuerdo de comprarme. No, el B le paga a la compañía proveedora el valor de la factura, entonces la negocian. Ahí tiene que haber un acuerdo. El acuerdo entre el residente A y el residente B para que el valor de la factura, que al principio estaba en dólares, ahora se va a pagar en pesos. Ese es el acuerdo entre A y B. Ok, pero ¿quién le paga al proveedor? B. B. ¿A través de qué? De una orden o de un acuerdo. Una compra de la factura que tiene el proveedor en Colombia. ¿Sí? Como en un título. Entonces usted, el proveedor, el residente A le está debiendo $1.000.000. Entonces el residente B le dice, yo tengo aquí un exceso de liquidez, yo te compro esa factura. Claro. Y después yo me encargo de cobrarse al residente A. Ok, listo. Es para el proveedor salvado. Sale de la ecuación, Sale de la porque ya recibió su plata. Claro, producto de reportación tiene una cuenta por pagar, pero pues el proveedor ya recibió su dinero. Entonces fíjense que aquí podríamos estar al frente de no sé, de una venta de una factura que uno pudiese llegar a decir que es una especie de factoring. ¿Sí? Y pues ese factoring factoring es libre en Colombia. De hecho, debe haber una manifestación por parte de la administración en el informe de gestión informe anual de que no hay una interrupción de la libre circulación de las facturas. Seguramente, pues ahí tiene que haber por medio un fee que le cobró, una comisión, un descuento, y esos descuentos, pues finalmente los debe asumir el residente A, que está vendiendo la factura, y nadie le va a dar el $1.000.000 o el equivalente a los pesos. Pero esos efectos, perdóname, son desde la perspectiva de debe, claro. En A, pues finalmente logró el efecto. ¿Cuál era el ejercicio? ¿Qué podemos generar o qué acuerdos podemos generar para mitigar entre el residente A, que inicialmente tenía una factura en dólares, y pudiese tener un efecto del diferencial cambiario grande? Con esta figura que tú planteas, pues yo creo que el residente A mitiga el efecto del diferencial cambiario porque pasó una cuenta por pagar que tenía en dólares, la pasó a pesos a través del acuerdo que hicieron entre A y B, que son residentes en Colombia. ¿Qué tendrían que hacer? Pues documentenlo. Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un contrato. No sé, desde el punto de vista legal, pues habría que llegar a un acuerdo entre A y B y que A quite su deuda de sus dólares, su deuda que tenía en dólares, y la pase a pesos. Con ese acuerdo, pues se mitiga el efecto del diferencial cambiario. Con un agravante, que uno podría decir para el residente A, si el residente A no logra llegar a hacer este acuerdo, que me parece razonable y válido, el A tiene el problema del diferencial cambiario.
Y el diferencial cambiario, pues eso es complejo. O sea, nadie sabe cómo se va a comportar el dólar. Existen algunos mecanismos, como lo mencionábamos al inicio, para poder mitigar el efecto de la tasa de cambio y el efecto de los resultados que pueda tener esa subida del dólar. Entonces aparecían los instrumentos financieros que comentábamos, eran los forward de tipo de cambio, que yo llamo a un banco y le digo, hagamos una negociación de un forward de tipo de cambio. Pero yo te pregunto algo y te interrumpo. Cuéntanos de una manera así para dummies. Si no se logra pasar a peso en la obligación, ¿cuál sería el efecto para la compañía de tener la obligación en dólares? Nada, todos los meses, por el sistema de causación, todos los meses las compañías generan un sistema o automático o manual, como lo tengan parametrizado, del efecto de la diferencia en cambio, se llama en términos contables. ¿Y qué es diferencia en cambio? Es actualizar, en este caso, un pasivo que tengo en dólares, y si hubo un aumento de la tasa de cambio, pues cada vez tengo más deuda en términos de pesos, con un efecto en el estado de resultados. Entonces, pues cada vez yo, accionista de Residente A, me estoy afectando, mis utilidades se están siendo afectados producto de un efecto económico. ¿Quién controla la diferencia en cambio? Nadie, es un efecto económico. Yo debo generar, son mecanismos de tesorería, financieros, para poder mitigar el efecto de la diferencia en cambio. Pero con esta figura que mencionas, pues yo creo que está logrando el objetivo, que es tratar de estabilizar sus flujos de efectivo, tratar de mitigar el efecto en resultados. Y fuera de eso, desde el punto de vista tributario. Desde el punto de vista tributario, al cierre del año, pensemos que sea 31 de diciembre del 2025, y no he podido pagar esa deuda en dólares, yo tengo un efecto de la diferencia en cambio realizada y la no realizada. La no realizada no tiene efectos fiscales, sino hasta cuando la realice. Entonces voy a tener un efecto en resultados grande de diferencia en cambio no realizada, que no voy a poder tomar como deducible en mi declaración de renta del 25, sino hasta cuando extinga la obligación. Entonces estoy perdiendo oportunidad también en hacer la deducibilidad de ese gasto por diferencia de cambio. De acuerdo. José, yo te propongo esto. Realmente, mira, llevamos casi 2 horas y nos hemos concentrado como debe ser en unos temas bien importantes, pero el material que tenemos es muy extenso y seguramente no va a dar para poder desarrollarlo completamente en esta sesión, y con eso pues Cata ya va a quedar comprometida que tendrá que venir otras sesiones. Entonces, te propongo que... las preguntas. Te propongo que pasemos un momento al tema de exportaciones para tocar un tema de exportaciones y después toquemos un tema de operaciones internas, y con eso podamos entonces abordar por lo menos una operación de cada temática. ¿Te parece? Listo. Bueno, entonces, ayúdanos, si eres tan amable, a pasar al tema de exportaciones. Adelante, por favor. Adelante. Sigamos. Aquí. Entonces, pasemos. Entonces, básicamente, vamos a hablar un momento de lo que se conoce como la centralización de tesorerías en el exterior, o cash pooling. ¿Sí? Yo tengo una centralización de tesorería en el exterior. Entonces, pensemos en este ejemplo. La compañía colombiana A le hace exportaciones a la compañía extranjera A la compañía extranjera B y a la compañía extranjera C. Pero estas 3 compañías hacen parte de un mismo grupo empresarial. Entonces, el CEO del grupo le dice a la compañía colombiana exportadora: oiga, venga, existe la forma, con el propósito de hacer más eficiente el proceso, de que yo, en vez de estarle pagando por cada una de las compañías individualmente consideradas la factura, usted me designe a un tercero para que yo le haga el pago total de la factura a ese tercero,
y ya después ustedes se tienen con este tercero para que él haga la inversión de los fondos a su cuenta en Colombia. Entonces la respuesta es, sí se puede. Claro que se puede a través de lo que se conoce como un centro de recaudo en el exterior. Ese centro de recaudo en el exterior, ¿qué va a hacer? Va a servir para que en nombre del residente A recaude el pago que le está haciendo la compañía A, la compañía B, la compañía C, o puede darse el caso inclusive de que el mismo grupo en el exterior tenga también un centro de pagos, ya en un centro de recaudo, sino un centro de pagos a través del cual paga las obligaciones del grupo. Entonces, el recaudo, de pago de recaudo. Entonces, la compañía, digamos, el grupo que actúa como cliente, tiene un centro de pago del cual van a salir los recursos. Y la compañía exportadora colombiana tiene un centro de recaudo del cual van a llegar los recursos. Entonces, en ambos casos estamos utilizando una centralización de tesorería, una para pagar y otro para recaudar. ¿Qué nos dice la norma cambiaria? Esto usted lo puede hacer, claro que sí, pero de todas formas, en Colombia, ese centro de recaudo que recaudó el dinero de su cliente en el exterior o de sus clientes en el exterior, tendrá que girarle el valor de las exportaciones que usted le hizo a la compañía A, a la compañía B y a la compañía C. Entonces, volviendo al tema del principio de coincidencia o identidad, ¿cuál sería el documento que justificaría que el recurso está llegando de un tercero diferente al deudor, entendido como compañía A, B y C? Pues precisamente el contrato con el centro de detalle, ¿verdad? Entonces, ¿es posible? Claro que sí. Como ese contrato está fuera en la jurisdicción de arriba, Sí. ¿qué hacemos para que tenga validez abajo? No, la norma cambiaria no te exige ciertas formalidades que se deben cumplir para que efectivamente ese contrato sea aceptado en Colombia. Simplemente debe haber una manifestación de la voluntad de las partes en donde se especifique claramente que este señor está actuando con un centro de recaudo en nombre de la compañía colombiana. Pero yo te hago una pregunta que me surge de ahí, José, y es, si yo en mi contabilidad tengo registrado que me está debiendo el señor John Smith la exportación que le realicé, y el dinero proviene de un centro de pagos o de un centro de recaudos, hay una vez una inconsistencia. Tú como auditor, al mirar esa inconsistencia que se genera entre los diferentes nombres de las personas que están actuando como deudor y como pagador, como auditor, ¿tú qué solicitarías para poder avalar que efectivamente esa operación es aceptable desde el punto de vista de auditoría, y no es que un tercero diferente está diciendo, no venga, yo le pago sin tener ningún tipo de participación en esta operación? Primero, pues yo creo que, y creo que tú lo dijiste en el ejemplo, entonces creo que A, B y C son del mismo grupo. Sí, O sea, estamos hablando de un grupo económico, estamos hablando de compañías interco afuera. Eso de alguna manera, pues, cuando yo hice el trabajo inicial de desagregar, de conocer quiénes son mis clientes, etcétera, etcétera, pues seguramente ese fue uno de mis pasos iniciales para conocer quién es cliente A, cliente B, cliente C, que al final se vuelve un grupo. El contrato ese que mencionas, pues yo creo que es un contrato que, como tú bien lo mencionas, y la normatividad en Colombia dice que es un contrato válido, de pronto yo le pediría, oiga, al menos póngamelo en 2 columnas, inglés-español, para poder entender, porque el día de mañana alguien me lo puede solicitar, y si le muestro en inglés, pues de pronto nos vamos a enredar, y entonces yo preferiría que lo firmaran en 2 columnas, inglés-español, para tener el idioma oficial. Que indudablemente debe haber una manifestación que cliente A, B y C son parte del grupo, que tienen una entidad recaudadora, que hacen parte del mismo grupo, y que están autorizando A, B y C a que desde el cash pooling, como se llame, le envíen y paguen producto de la exportación. Entonces fíjense que serían varios documentos o varios pasos
que uno desde el punto de vista de auditoría y de control interno de la compañía debería considerar. Como tú dices, cuando haga yo el matching ahí automático que hoy día se hace de las conciliaciones bancarias, yo le vendí al cliente A, B y C, pero aparece en Cash Pooling. No va a haber una coincidencia, van a haber unas partidas conciliatorias. ¿Cómo se resuelve eso? Ah, mire, es que imagínate, porque quien hace la contabilidad o es una inteligencia artificial, o es un Excel, o el banco mismo me lo envía y salen todas las no coincidencias. Pues ahí yo tengo en mi contabilidad cliente A, B y C, como se llama. Pero me entró un dinero ¿de quién? De un señor que se llama Cash Pooling. No hay coincidencia. Debe salir la partida conciliatoria en los bancos. ¿Y cómo se resuelve? Pues comiencen a indagar. ¿Cuál es el procedimiento interno que tiene la compañía para poder revisar las conciliaciones bancarias? Ah, les va a salir las partidas y tiene que haber el documento. El contrato, tiene que haber una documentación en cuanto a salvedad del conocimiento del cliente, quién es mi cliente, todas esas manifestaciones que tú dijiste. Okay. Entonces, no creo que sea muy común, pero una figura bien interesante que seguramente muchas multinacionales utilizan para poder generar sus recursos y pagar sus exportaciones. Y como lo mencionábamos, yo creo que eso también aplican tanto de recaudos como de pagos, que serían tesorerías centralizadas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues optimizar sus recursos. Financieramente, seguramente hay cash pooling, tienen unos financieros magos, seguramente juegan con el dinero, hacen inversiones, hacen overnights, entonces finalmente están generando recursos adicionales a través del GAP. Una pregunta, o sea, esos dos esquemas los podríamos manejar con las empresas, tanto importadoras, exportadoras, con las pasarelas de pago, o... Bueno, las pasarelas de pago es otra historia. Es otra. Es otra historia porque aquí, digamos, el tercero que está obrando como residente está utilizando unos vehículos convencionales. Las pasarelas de pago, eventualmente, lo que la norma cambiaria hoy en día permite es que, rompiendo el principio de coincidencia o de identidad, se actúen cuando quien reintegra o quien quiere. Sin embargo, es un tema que tiene mucha zona de crisis en la medida que la primera pregunta que surge es, ¿será que a través de las pasarelas de pago y de estos terceros autorizados por la norma cambiaria yo puedo hacer operaciones en gran volumen o está pensado solamente para operaciones de e-commerce que son operaciones que yo hago con Amazon, con etcétera, etcétera? Entonces, el principio no diría lo que no está prohibido está permitido. Sin embargo, yo particularmente tengo ciertas prevenciones en cuanto a que se utilice este tipo de instituciones para llevar a cabo la canalización de operaciones que escapen dentro de lo que es el comercio electrónico. Pero ojo, no estoy diciendo que la norma lo prohíba, simplemente que desde el punto de vista de riesgo, a mí me parece que una compañía que adopte este esquema pudiera estar expuesta a una contingencia importante desde el punto de vista cambiario. ¿Sí? Bueno, podemos ahora pasar a un tema de operaciones de residentes. Avancemos y vamos a quedarnos en esto. Vamos a hablar finalmente, José, de un tema que seguramente resultará de interés para los que están conectados. Y es posible que un empleador pacte con su empleado o con sus empleados que el pago del salario lo va a efectuar en dólares, o en divisas, o en moneda extranjera. Entonces resulta que la compañía XYZ SAS en Colombia le dice a su empleado Juan de los Palotes, el valor de tu salario te lo voy a pagar en dólares. O el empleado le pide a la compañía que se lo pague en dólares. Entonces, ¿es eso posible o no es posible? Pues no es muy común.
lo he visto en varias compañías. Y me voy a poner desde el lado del empleado. Si yo soy el empleado y estoy en una economía como la colombiana, en donde factiblemente hace varios años tuvimos una desestabilización de la diferencia en cambio que llegó a 4.500, no me acuerdo cuánto, pues entonces uno diría, oiga, me conviene más tener algo mucho más estable, ¿por qué no monetizamos mi salario en moneda extranjera? Llámese dólar. O si me pongo del lado de un expatriado. ¿Cuántos expatriados no hay hoy en día trabajando en compañías multinacionales? Seguramente para ellos le paguen los pesos de nosotros no debe ser muy atractivo. Seguramente ellos pensarán en que el salario del expatriado se mantenga en la moneda de origen de cada uno de los países, o si no en una moneda de origen, pues al menos una moneda fuerte para tratar de estabilizar su salario. Entonces uno diría, pues de que es legal, pensaría que sí. Desde el punto de vista financiero, contable, pues fíjense que estamos hablando de, primero, pues averiguar la legalidad. Segundo, pues que haya un acuerdo, por un contrato de trabajo es el acuerdo entre empleador y empleado. Ojo con las variaciones que pudiese tener ese salario, porque pues acuérdense que en Colombia hay unas regulaciones en temas de pago de prestaciones sociales, hay que hacer unos aportes para fiscales, cada vez la fiscalización por parte de la UGPP es mayor, la presión sobre los requerimientos de pedir información antigua. Entonces yo veo varias cositas ahí que seguramente sí tienen incidencias desde el punto de vista contable, financiero. Ahora, desde el punto de vista cambiario, pues la respuesta la tienes tú. Bueno, entonces, mira, apoyándome en lo que acabas de mencionar, debemos partir de lo siguiente. ¿Qué nos dice la norma laboral? El Código Sustantivo del Trabajo que nos dice que es posible que entre empleador y empleado se haga ese acuerdo del salario en divisas o en moneda extranjera. Eso lo dice, si mi memoria no me falla, el artículo 135 del Código Sustantivo del Trabajo. A lo largo del tiempo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha avalado este artículo en mayor o menor grado. Entonces, tiene toda la procedibilidad legal desde la perspectiva laboral ese tipo de acuerdos entre el trabajador y empleado. Pero necesariamente la norma laboral la tenemos que articular con la norma cambiaria y con la norma comercial. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos vamos al Código de Comercio de Colombia, se establece que todas las operaciones que se desarrollen en Colombia entre dos residentes se tendrán que escribir en la medida de curso legal. Si nos vamos a la norma cambiaria nos dice lo mismo. Toda operación que se celebre entre dos residentes y que no sea una operación de cambio, se tendrá que escribir en la moneda del curso legal. Entonces uno se pregunta, ¿qué es una operación de cambio y qué es un residente? Y la norma cambiaria se ocupa de definir. La norma cambiaria, al igual que ocurre en la norma tributaria, establece quién se entiende que es residente para propósitos cambiarios. Y también dice cuándo se entiende que estamos frente a una operación cambiaria. Dicho esto, entonces tenemos la siguiente conclusión. Desde la perspectiva laboral, es posible que se pacte este acuerdo de salarios en moneda extranjera. Pero articulándolo con el tema cambiario y comercial, las partes de no ser residentes en Colombia pueden también pactar que la extinción de la obligación se haga en divisas. Es decir, que la empresa
le pague a ese no residente en moneda extranjera. Pero si las dos partes son residentes en Colombia, tanto la empresa como el empleado, no se podrá pagar en moneda extranjera. Y en ese caso, entonces, ¿qué se tendrá que hacer? Se tendrá que establecer una TRM, una tasa representativa del mercado, para que al momento del pago se pueda convertir ese valor expresado o acordado en dólares a la moneda de curso legal. Entonces, vean ustedes cómo cuando estamos ante un escenario laboral que pareciera que no tuviera una incidencia cambiaria, vemos que efectivamente podemos tener una participación cambiaria importante. Ahora, ¿qué pasaría si entre dos residentes no solamente pactan, sino que extinguen la obligación en divisas, donde la tendrían que extinguir en pesos? Sería una infracción cambiaria. ¿Y cuál sería la sanción? La sanción sería del 100% del valor de la transacción. Y no solamente para el que paga, sino para el que recibe. En ese caso, El empleado. sancionarían a la empresa y sancionarían al empleado. Lo cual quiere decir que si mañana voy a RCM y le digo, señores, ¿sabe qué? Yo vivo en Colombia, pero no, yo quiero que me paguen en dólares. No se puede. A RCM Colombia. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Y entonces un expatriado, que la consideración de un expatriado, te nos iríamos también a temas que los 183 días de residencia y todo ese rollo desde el punto de vista si es residente o no es residente fiscal. A cambiar. Ah, Si es residente, pero hay paridad en cuanto a los conceptos. Si no es residente cambiario, le podrás pagar en divisas. Si es residente cambiario, no le podrás pagar. Es así así. sea un chino, los que están haciendo el metro. Pero son los chinos. Claro, claro. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en los equipos de fútbol. Le traen a un jugador y el jugador está por una temporada y en esa temporada no adquiere la calidad de residente y le pagan en divisas. Está superado. Pero una vez, bueno, usted lo menciona, pero una vez adquiere la calidad de residente, entonces hay una serie de implicaciones. Por ejemplo, bueno, si te vuelves residente cambiario, entonces ya no te vamos a poder pagar residente de Colombia, y desde el punto de vista cambiario no te vamos a poder pagar en divisas. Primero, desde el punto de vista fiscal, entonces te vas a ver expuesto a declarar sobre renta mundial, porque desde el punto de vista tributario, los residentes tributarios en Colombia están obligados a declarar sobre los ingresos que perciban a nivel del mundo. Además de eso, va a estar afecto con el impuesto al patrimonio, porque en Colombia también hay un impuesto al patrimonio. Entonces, ¿cuánto es el patrimonio que tienes? Y al final puede quedar función enorme con presidente de Colombia. O sí, o sea, hay que analizar caso por caso. Pero el gran mensaje de esto es que es posible que en una operación interna nos enfrentemos a exigencias desde la perspectiva cambiaria por desconocimiento. Yo con esto, José y Cata y asistentes, por supuesto, propongo que dejemos el tema hasta aquí, porque ya son las 4:05, ya son 2 horas echando cháchara aquí del tema cambiario, y seguramente vamos a poder tener otros escenarios en los que vamos a poder seguir conversando de este tema. Aunque ya Cata robó la silla y eso me preocupa porque eso es una hora más. No es una hora más, eso no. Es para comentarle a nuestra audiencia que ahora Legiscomex tiene unos nuevos productos. El primero es una plataforma para hacer estas transacciones internacionales, donde esta plataforma pues realmente emite como ese match que hay de la declaración de cambios y consigue, así como dice Edwin, es como un negociador de esta tasa, entonces consigue unas mejores tasas de cambio para ustedes. Entonces, si a ustedes les interesa, cuando nosotros ingresamos a Legiscomex, en el primer panel que se encuentra allí, y ahí podemos suscribirnos si nos interesa esta plataforma. Si están interesados, ustedes que son usuarios en el o también quieren adquirir este nuevo producto, se pueden suscribir al link que aparece dentro de este banner y en el siguiente banner, picable si quieren darle canalito, le clic acá. Ustedes se pueden suscribir acá. Realmente hacen la forma para hacer transacciones internacionales, es ese formulario de inscripción si están interesados. Y también tenemos ahora crédito para nuestros importadores y exportadores. Estamos en alianza con Paqui, entonces lo podemos hacer
Entonces, pues para que ustedes sepan este nuevo producto. También tenemos otros productos como estudios de mercado. Ustedes los pueden adquirir en la parte de planes, mi acabo de enseñar este favorite. Estudios de mercado que ustedes quieren expandir su operación, exportar un mercado no producto o importación en la primera parte de los estudios de mercado, pueden ingresar en el primer panel y abajo, y en el primer botón el primer botón que aparece cotizar estudio de mercado, arribita la carta. Hay publicidad su estudio de mercado del producto que quieran, si tienen un país identificado, si nosotros lo identificamos con ustedes, y aquí pueden solicitarlo de una forma muy fácil si quieren vender o comprar. Y el estudio de mercado se demora 3, 5 o 10 días al. Entonces, este también es un nuevo producto de X-Commerce. Y el otro producto, si te devuelve ya ahí, indicando el X-Commerce está, así la pestaña ahí, que dice cotizar. Entonces, ustedes pueden adquirir X-Commerce o por producto, o por partida arancelaria, o también por universo arancelario, pero digamos, ciertos módulos o ciertas partes de los módulos que ahora tenemos en X-Commerce. Entonces, es comentarles esto. Yo ya les dejo una infografía aquí en el chat para que ustedes tengan acceso a todos estos módulos que serían X-Commerce, pues nos van a acompañar también, digan, pues apoyando aquí como usuarios, vamos a ser un aliado para las operaciones de ustedes en comercio exterior. También que vamos a seguir, como dijo Lerwin, en estos eventos de tasa aduanera, nos falta mucho tema de poder utilizar, y también vamos a tener unos eventos exclusivos que ya están a través de formación profesional, donde pues vamos a enterar más con casos de éxitos, y estos eventos pues ya son para fin, pues también necesitaría comunicar. Muchísimas gracias por este evento. Me quisiera cerrar con algo. El mensaje no hay que tener temor del mercado diario, no hay que tener temor en exportar, no hay que tener temor en importar. Lo que hay es que conocer y prepararse. Y para eso es Colegas, para eso estamos nosotros, para poder acompañar a todo el tejido empresarial a que esa inserción en el mercado internacional termine siendo un éxito profundo y no se convierta en dolores de cabeza para los accionistas y las personas. Ese es el mensaje, ¿no? Listo, perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo ya les llenar el documento, si no se les enviamos a ustedes a todos los inscritos para que tengan pues todo el portafolio de X-Commerce. Muchísimas gracias.